El camión de bomberos frenó frente a la casa. Las llamas salían por las ventanas. El humo era tan negro que casi no se veía el número de la puerta. Rodrigo bajó de un salto, ajustó su casco y corrió hacia la entrada. Los gritos de la vecina atravesaban el rugido del fuego. «Mi hija está adentro. Tiene 4 años. Por favor». Rodrigo no respondió. Solo corrió. El calor era brutal. Las vigas del techo crujían como huesos rompiéndose. Revisó la sala, la cocina, el baño. Nada. Subió las escaleras de 2 en 2. El humo le quemaba los pulmones incluso con la máscara. En el cuarto del fondo encontró algo que lo dejó helado. No era la niña. Era un pitbull blanco cubierto de sangre, con quemaduras profundas en el lomo, protegiéndole algo con su cuerpo. Cuando Rodrigo se acercó, el perro levantó la cabeza. Sus ojos estaban vidriosos por el humo, pero no se movió de su posición. Rodrigo alumbró con su linterna. Debajo del perro, inconsciente y pálida, estaba la niña. Y entonces escuchó el rugido. No del fuego. Otro perro, enorme y negro, apareció desde el pasillo. El Rottweiler tenía espuma en la boca y una sola intención. Si esta historia te está erizando la piel tanto como a mí al contarla, déjame un like ahora mismo. Y suscríbete porque lo que viene después va a partir tu corazón en pedazos. Cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Mando un abrazo gigante a toda mi gente de México, Argentina, Colombia, Chile, España y cada persona que me acompaña desde cualquier rincón del mundo. Ustedes hacen que estas historias cobren vida. Pero necesito advertirte algo antes de seguir. Esto no es solo la historia de un bombero que salvó un perro. Es la historia de un animal que sobrevivió al infierno 2 veces. De una familia que tuvo que elegir entre comer o hacer lo correcto. Y de un sistema legal que estuvo a punto de devolverle un héroe a su torturador. Rodrigo Méndez pensaba que los rescates terminaban cuando sacabas a alguien del fuego. Esa noche descubrió que algunos rescates apenas empiezan cuando las llamas se apagan. Rodrigo cargó a la niña en sus brazos. Estaba fría, demasiado fría. El pitbull intentó seguirlo, arrastrándose por el piso con las patas traseras que apenas le respondían. Cada movimiento dejaba un rastro de sangre. Rodrigo volvió. Lo agarró del cuello con una mano y salió justo cuando el techo se desplomaba. El estruendo hizo temblar la acera. Afuera, el caos. La madre gritaba el nombre de su hija. Los vecinos formaban un círculo. Las sirenas de la ambulancia se mezclaban con todo. Los paramédicos tomaron a la niña y empezaron a trabajar en ella de inmediato. Máscara de oxígeno, compresiones, palabras técnicas que Rodrigo apenas procesaba. Dejó al pitbull en el pasto y por primera vez en 15 años de carrera, sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer de rodillas junto al perro. El animal lo miraba fijamente, jadeando con esfuerzo. Tenía quemaduras tan profundas que se veía el músculo en algunas partes. Rodrigo le puso la mano en la cabeza y el perro cerró los ojos, como si finalmente pudiera descansar. Uno de los paramédicos se acercó corriendo con un tanque de oxígeno portátil y una máscara improvisada. Se la pusieron al pitbull. El perro no se resistió, solo respiró. Respiró como si cada inhalación fuera un milagro. La niña fue llevada a la ambulancia. Su madre intentó subir, pero los paramédicos la detuvieron. «Señora, necesitamos espacio. Síganos al Hospital San Rafael». La mujer se volteó hacia Rodrigo con lágrimas, dejando líneas limpias en su cara llena de hollín. ¿Y Thor? ¿Qué va a pasar con Thor? Así se llamaba. Thor. Rodrigo miró al perro tendido en el pasto, conectado a un tanque de oxígeno que probablemente no sería suficiente. «Yo me encargo de él, vaya con su hija». La mujer dudó. Luego corrió hacia su carro. La ambulancia arrancó con las sirenas a todo volumen, y Rodrigo se quedó ahí, rodeado de sus compañeros que seguían apagando lo que quedaba de la casa. El capitán Herrera se acercó, un hombre de 58 años con cicatrices de quemaduras en las manos y una voz que sonaba como grava. «El perro es tuyo». Rodrigo negó con la cabeza. «Es de la familia, salvó a la niña». El capitán observó a Thor en silencio. Las llamas reflejadas en sus lentes ocultaban su expresión, pero su voz sonaba rara cuando habló.
Ese animal tiene más agallas que mucha gente que conozco. Se quedó ahí parado unos segundos más. Luego dio media vuelta y gritó órdenes a los otros bomberos. Un veterinario de emergencia llegó 23 minutos después. La estación había llamado a todas las clínicas cercanas hasta encontrar una dispuesta a venir. El doctor Salas era un hombre bajo, de lentes gruesos y manos que se movían con precisión quirúrgica. Examinó a Thor con una linterna, revisó sus ojos, palpó su abdomen, escuchó su respiración, quemaduras de segundo y tercer grado en el 40% del cuerpo, inhalación severa de humo, deshidratación extrema, posible daño pulmonar, necesita cirugía inmediata, las próximas horas son críticas. ¿Quién va a pagar esto? El veterinario no lo preguntó con crueldad, solo con la neutralidad de alguien que ha hecho esa pregunta demasiadas veces. Rodrigo sacó su billetera. Tenía 2 tarjetas de crédito, ambas casi al límite, y $87 en efectivo. Yo haga lo que tenga que hacer. Sus compañeros lo miraron sorprendidos. Rodrigo ganaba $2,400 al mes. Tenía 2 hijos, una esposa y un techo que goteaba cada vez que llovía. El dinero que guardaba para arreglarlo estaba en su cuenta. $1,500. Exactamente lo que el veterinario acababa de decir que costaría salvarle la vida a Thor. Thor fue llevado en una camilla improvisada hacia la camioneta del veterinario. Antes de que cerraran las puertas, el perro abrió los ojos una última vez y buscó a Rodrigo. El bombero se acercó y le tocó la cabeza con cuidado, evitando las quemaduras. Vas a estar bien, amigo. Te lo prometo. Thor cerró los ojos. La camioneta arrancó, y Rodrigo se quedó parado en medio de la calle, viendo las luces rojas alejarse en la noche. 40 minutos después, cuando el fuego estaba completamente apagado y solo quedaba el esqueleto negro de la casa, uno de los paramédicos regresó corriendo desde el hospital. Rodrigo estaba guardando su equipo en el camión. Oye, la niña despertó. Rodrigo sintió un alivio tan grande que casi lo tumba. ¿Está bien? El paramédico asintió, pero algo en su expresión no encajaba. Está estable, pero... Se rascó la nuca. Está diciendo cosas raras sobre el perro. Dice que Thor la atacó, que la mordió, que intentó lastimarla. El mundo de Rodrigo se detuvo. Miró hacia donde la camioneta del veterinario había desaparecido. Luego miró al paramédico. ¿Qué? El hombre se encogió de hombros. Solo te digo lo que escuché. La mamá está confundida también, pero la niña está gritando que odia al perro. Rodrigo sintió algo frío en el estómago. Acababa de gastar $1,500. Acababa de prometer salvar a ese animal. Había visto con sus propios ojos cómo Thor protegía a esa niña con su cuerpo, pero ahora la niña decía que la atacó. Se subió a su camioneta personal y manejó directo a la clínica veterinaria. Las calles estaban vacías. Eran casi las 2 de la mañana. Su uniforme todavía olía a humo. Sus manos temblaban en el volante, y una sola pregunta le quemaba la cabeza más que el fuego de esa casa. Acababa de salvar a un héroe o a un monstruo. La cirugía duró 4 horas y 17 minutos. Rodrigo no se movió de la sala de espera. Su esposa Carmen llegó a las 3 de la mañana con café y una bolsa de pan dulce que él no tocó. Se sentó a su lado sin decir nada por un rato. Conocía a su marido. Sabía cuándo necesitaba silencio. Pero después de 20 minutos, rompió ese silencio con la pregunta que Rodrigo sabía que venía. ¿Cuánto va a costar esto? Rodrigo tomó un sorbo de café que ya estaba frío. 1,500, más los medicamentos, más la hospitalización. Carmen cerró los ojos, pero no dijo nada. Ese dinero era para el techo que goteaba sobre la cama de Laura cada vez que llovía fuerte, el techo que tenían que arreglar antes de la temporada de lluvias. Los del hospital llamaron, dijo Carmen. Su voz sonaba cansada. Quieren hablar contigo mañana. Algo sobre el incidente. Rodrigo la miró. ¿Qué incidente? Carmen bajó la voz aunque no había nadie más en la sala de espera. La niña dice que el perro la atacó, dice que la mordió, que la arrastró. Los doctores quieren tu versión de los hechos. Rodrigo dejó el café en la mesita. De repente todo tenía sentido. Por eso el paramédico había venido a decirle. Por eso Carmen estaba aquí a las 3 de la mañana en lugar de estar durmiendo.
Había un problema que podía convertirse en algo mucho peor. Yo vi a Thor cubriendo a esa niña con su cuerpo, dijo Rodrigo. Su voz sonaba más defensiva de lo que pretendía. Lo vi. Estaba protegiéndola. Carmen le tomó la mano. Yo te creo, pero una niña de 4 años está diciendo otra cosa. Y tú acabas de gastar nuestros ahorros en salvar a un perro que puede ser acusado de ataque. El doctor Salas salió del quirófano quitándose los guantes ensangrentados. Se veía exhausto. Rodrigo y Carmen se pusieron de pie al mismo tiempo. ¿Cómo está? El veterinario suspiró y se quitó los lentes para limpiarlos con su bata. Hicimos todo lo que pudimos. Le injertamos piel de un banco de tejidos en las áreas más comprometidas. Le dimos antibióticos de amplio espectro y está conectado a fluidos. Pero las próximas 48 horas son críticas. Si su cuerpo rechaza los injertos o desarrolla una infección pulmonar por el humo. No terminó la frase. No hacía falta. ¿Puedo verlo?, preguntó Rodrigo. El doctor asintió y los llevó por un pasillo que olía a desinfectante y algo más. Algo metálico. Thor estaba en una jaula grande del área de cuidados intensivos. Tenía vendas blancas cubriendo la mayor parte de su cuerpo, pero ya se veían manchas rosadas filtrándose. Un tubo de oxígeno estaba conectado a su hocico y una vía intravenosa en su pata delantera. Se veía pequeño, frágil, nada que ver con el animal que había enfrentado un incendio. Rodrigo metió los dedos entre los barrotes y tocó la parte de su cabeza que no tenía quemaduras. Aguanta, Thor. Los guerreros no se rinden. El doctor Salas se aclaró la garganta. Hay algo más que necesitan saber. Sacó su tablet y abrió las fotos que había tomado durante la cirugía. Miren estas marcas. Amplió la imagen del cuello de Thor. Había mordidas profundas, cicatrices viejas que formaban un patrón. Estas son de otro perro. Y no son recientes. Tienen semanas, tal vez meses. Deslizó el dedo para mostrar otra imagen. Y esto era una quemadura circular pequeña en la pata trasera de Thor. Esto es de un cigarro. Alguien apagó un cigarro en este perro. Carmen se cubrió la boca. Rodrigo sintió que la rabia le subía por la garganta. ¿Cuántas?, preguntó. El doctor revisó las fotos. Cuento al menos 7 quemaduras de cigarro en diferentes etapas de cicatrización. Este animal fue torturado sistemáticamente durante un periodo prolongado. Guardó la tablet. Y las mordidas en el cuello son consistentes con peleas. Alguien usaba a Thor como perro de pelea. Rodrigo procesó la información. Un perro de pelea. Torturado. Y ahora acusado de atacar a una niña que acababa de salvar. Algo no cuadraba. ¿Un perro de pelea protegería a una niña?, preguntó. El doctor Salas se encogió de hombros. Los perros no son máquinas. Algunos se rompen con el abuso. Otros se resisten. Por las cicatrices de defensa que vi, Thor se resistió mucho. Probablemente por eso lo abandonaron. A la mañana siguiente, Rodrigo fue al Hospital San Rafael. No había dormido. Se duchó, se puso ropa limpia y manejó con el estómago vacío y la cabeza llena de preguntas. La madre de Sofía, la niña del incendio, estaba sentada afuera de la habitación en una silla de plástico. Cuando vio a Rodrigo se puso de pie rápido. Sus ojos estaban rojos y hinchados. «Señor bombero». Su voz se quebró inmediatamente. «Gracias por salvar a mi bebé. Los doctores dicen que 30 segundos más y...» No pudo terminar. Rodrigo asintió. «¿Cómo está?». La mujer se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Está bien. Físicamente está bien. Pero está diciendo cosas sobre Thor que...». Se detuvo. Miró hacia la puerta cerrada de la habitación como si alguien pudiera estar escuchando. «Necesito contarle algo. Algo que no le dije a la policía todavía porque tengo miedo». Bajó la voz. «Mi exnovio vino a la casa esa noche. Vino borracho, furioso porque no le contesté sus llamadas. Trajo a su perro, un Rottweiler enorme». Rodrigo sintió que algo empezaba a encajar. «¿Qué pasó?». La mujer respiró profundo. «Empezaron a pelear, Thor y el Rottweiler. Yo traté de separarlos, de empujar a mi ex fuera de la casa. En el forcejeo tiré una vela que estaba en la mesa. El mantel se prendió fuego y todo pasó tan rápido». Se le quebró la voz de nuevo. El fuego se expandió en segundos. «Mi ex agarró a su perro y salió corriendo. Me dejó ahí. El Rottweiler entró al cuarto de Sofía primero.
Escuché a mi hija gritar. Thor corrió detrás. Escuché gruñidos terribles, cosas quebrándose. Cuando logré ver a través del humo, el Rottweiler estaba saliendo por la ventana y Thor estaba sobre mi hija. Rodrigo conectó los puntos. Sofía vio dos perros peleando, vio sangre, vio fuego, y su cerebro mezcló todo. La mujer asintió desesperada. Tiene 4 años. No entiende. Solo sabe que estaba aterrorizada y había perros y ahora dice que Thor la atacó. Pero yo sé lo que vi. Thor no la atacó. La defendió del Rottweiler y luego la protegió del fuego. ¿Dónde está su exnovio ahora?, preguntó Rodrigo. La mujer bajó la mirada. Desapareció, como siempre hace cuando hay problemas. Probablemente en otro estado. Rodrigo sintió la rabia de nuevo. Necesita decirle esto a la policía. La mujer se retorció las manos. Tengo miedo. Él es peligroso. Si sabe que hablé. Rodrigo le puso una mano en el hombro. Ese hombre casi mata a su hija. Y dejó que un perro inocente cargara con la culpa. Usted necesita hablar. Esa tarde, Rodrigo se reunió con el investigador de incendios. Un hombre llamado Vega, que llevaba 30 años en el trabajo, y tenía una manera de hablar lenta y metódica. Le mostró las fotos del doctor Salas. Le contó sobre el Rottweiler. Le explicó sobre el exnovio. Vega escuchó todo sin interrumpir, tomando notas en una libreta pequeña. Cuando Rodrigo terminó, Vega cerró su libreta. Encontramos sangre de 2 animales diferentes en la escena, tipo A y tipo DA 1.1, diferente composición. También encontramos marcas de garras en la puerta del cuarto de la niña. Hizo una pausa. Las marcas estaban en el exterior de la puerta, como si algo intentara entrar con fuerza, y había marcas defensivas en el interior, como si algo bloqueara la entrada. Rodrigo sintió un alivio tan grande que casi lo marea. Entonces Thor. Vega asintió. Ese pitbull no atacó a nadie. Defendió a esa niña de otro perro, luego la protegió del fuego. Mi reporte oficial va a reflejar eso. Guardó su libreta en el bolsillo de su camisa. Pero hay un problema. Rodrigo esperó. El exnovio presentó una denuncia esta mañana. Dice que tú le robaste su perro. Tiene papeles de compra, pedigrí, registro de vacunas. Legalmente, Thor le pertenece. El piso bajo los pies de Rodrigo se volvió inestable. ¿Me está diciendo que tengo que devolverle el perro al hombre que lo torturaba? Vega lo miró con algo parecido a la compasión. Te estoy diciendo que sin pruebas de que él causó esas quemaduras, sin testigos directos, es su palabra contra nadie. Porque Thor no puede hablar. Cuando Rodrigo volvió a la clínica esa noche, Thor estaba despierto. Tenía los ojos abiertos, las orejas levantadas, y cuando vio entrar a Rodrigo movió la cola. Era un movimiento débil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Rodrigo se arrodilló frente a la jaula. Hola, amigo. Pasaste un día difícil. Yo también. Thor intentó acercarse, pero las vendas se lo impedían. Descubrí la verdad. Sé lo que hiciste. Sé que salvaste a esa niña de algo mucho peor que el fuego. Le acarició la cabeza con cuidado. Pero ahora tenemos un problema. Un problema que no sé cómo resolver. El doctor Salas entró al área de cuidados intensivos. Pensé que seguías aquí. Se sentó en un banco junto a Rodrigo. Su recuperación va mejor de lo esperado. Es un perro fuerte. Rodrigo no respondió. Salas continuó. La dueña vino esta tarde. La madre de la niña. Me preguntó cuánto costaba el tratamiento completo. Le di el número. $3,200 con todo incluido. Hizo una pausa. Lloró. Me dijo que no tiene dinero, que su casa se quemó, que perdió todo, que los gastos del hospital de su hija son altísimos. Me pidió que la perdonara, pero que no puede pagar. Rodrigo cerró los ojos. Y entonces, el doctor sacó un papel doblado de su bolsillo de la bata. Firmó esto. Es una renuncia de propiedad, legal y notariada. Thor ya no tiene dueño. Rodrigo leyó el papel. La firma de la señora Ramírez temblaba tanto que apenas era legible, y había una nota escrita a mano con letra apretada en el margen. Gracias por salvar a mi bebé. Perdóname por no poder salvarte a ti. Eres un héroe y mereces mejor que yo. Si nadie lo reclama en 30 días, dijo el doctor Salas, va a un refugio municipal,
¿Y si el refugio no lo adopta? No necesitaba terminar esa frase. Rodrigo sabía cómo terminaba. Thor sería sacrificado. Un perro héroe, torturado y abandonado, que salvó a una niña de un ataque y de un incendio, iba a morir en un refugio porque el sistema no tenía espacio para él. Rodrigo miró a Thor. El perro lo observaba con esos ojos oscuros que parecían entenderlo todo, y Rodrigo tomó una decisión que ni siquiera sabía si podía cumplir. Yo lo reclamo. Ahora mismo. Thor es mío. El doctor Salas arqueó las cejas. ¿Estás seguro? Todavía necesita cuidados intensivos. Cambio de vendas cada 2 días. Medicamentos 3 veces al día. Terapia física cuando las quemaduras sanen. Estamos hablando de 3 meses mínimo de tratamiento. Rodrigo asintió. Estoy seguro. No sabía cómo iba a explicarle a Carmen que acababa de comprometerse a 3 meses más de gastos. No sabía cómo iban a pagar el techo o los brackets de Laura o los uniformes de Mateo. No sabía cómo iba a proteger a Thor del exnovio que legalmente tenía derechos sobre él. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. No iba a dejar que Thor terminara en un refugio después de todo lo que había pasado. Algunos rescates no terminan cuando sale el fuego. Algunos apenas empiezan. Rodrigo llegó a su casa a las 2 de la mañana con Thor en el asiento trasero de su camioneta. El perro iba acostado en 3 mantas, todavía débil, pero vivo. Carmen salió al porche cuando escuchó el motor. No dijo nada, solo se quedó ahí parada con los brazos cruzados. Mateo y Laura aparecieron detrás de ella en pijama. Los niños bajaron corriendo antes de que Carmen pudiera detenerlos. «¡Es el perro héroe!», gritó Mateo abriendo la puerta trasera con cuidado. Thor levantó la cabeza y los miró. Laura extendió su mano despacio, sus ojos enormes. «Hola, Thor. Papá dice que eres muy valiente». El perro olió su mano y le lamió los dedos. La niña soltó una risita que sonó como campanas. Carmen bajó del porche. Rodrigo la miraba con una mezcla de disculpa y desafío. «Sé que no planeamos esto», empezó a decir. Ella levantó una mano para callarlo. Se acercó a la camioneta y observó a Thor. El perro la miró sin miedo, solo con esa calma extraña que tienen los animales que han visto demasiado. Carmen suspiró. Era ese suspiro que Rodrigo conocía, el que significaba que había perdido una discusión que ni siquiera había empezado. «Vamos a necesitar más comida», dijo. No era un sí explícito, pero era suficiente. Los niños ayudaron a preparar un espacio en el garaje. Mantas limpias, agua fresca, un plato con comida especial que el doctor Salas había mandado. Thor comió despacio, con esfuerzo. Cada mordida parecía dolerle, pero no se detuvo hasta terminar. Luego se dejó caer en las mantas y cerró los ojos. Rodrigo se quedó sentado a su lado, su espalda contra la pared fría del garaje, viendo al perro dormir, y por primera vez en 2 días permitió que el agotamiento lo alcanzara. Lo despertó el sonido de un carro desconocido frenando frente a su casa. Eran las 7 de la mañana. Rodrigo salió del garaje con los ojos todavía hinchados de sueño. Un hombre bajó de una camioneta negra. Era alto, de barba descuidada, con tatuajes que le cubrían los brazos hasta los nudillos. Algo en la forma en que caminaba, con esa confianza casual de quien está acostumbrado a intimidar, puso todos los instintos de Rodrigo en alerta. «¿Rodrigo Méndez?» El hombre no esperó respuesta. «Soy Darío Fuentes. Creo que tienes algo que me pertenece». Rodrigo supo inmediatamente quién era. El exnovio. El que había traído el Rottweiler. El que había causado el incendio. Y luego había huido. «No sé de qué hablas», dijo Rodrigo. Su voz sonó más tranquila de lo que se sentía. Darío sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «Tienes a mi perro, un pitbull blanco, comprado legalmente hace 2 años. Tengo papeles. Ese perro fue abandonado. Su dueña renunció a sus derechos». Rodrigo mantenía las manos a los lados, relajadas pero listas. Darío se rió. «La bruja de mi ex no era la dueña. Yo lo compré. Yo pagué. Yo tengo el pedigrí con mi nombre. Y supe que un bombero héroe pagó una cirugía carísima para salvarlo. Muy noble». Se acercó un paso. «Pero Thor es mío, y vengo a buscarlo». Rodrigo no se movió. «Thor se queda aquí». Darío dejó de sonreír. «Mira, amigo, no quiero problemas, pero ese perro vale mucho dinero. Es de línea de campeones.
Y tú no tienes ningún derecho legal sobre él. Sacó un papel doblado del bolsillo de su chamarra. Tengo hasta mañana para recogerlo. Mi abogado ya presentó los documentos. Si no me entregas al perro, te veo en corte. Y te va a salir muy caro. Se fue. Rodrigo se quedó parado en la entrada de su casa, viendo la camioneta negra alejarse. Carmen apareció en la puerta. ¿Quién era? Rodrigo no respondió inmediatamente. Estaba pensando en las quemaduras de cigarro en las patas de Thor, en las cicatrices de peleas en su cuello, en cómo ese hombre había huido de un incendio dejando a una mujer y una niña adentro. Un problema, dijo finalmente. Un problema muy grande. Esa tarde Rodrigo fue a la estación de bomberos. Tenía el turno libre, pero necesitaba hablar con el capitán. Lo encontró en su oficina, llenando reportes. Necesito un favor, dijo Rodrigo cerrando la puerta. Le contó todo. El exnovio, los papeles legales, la amenaza de la corte. El capitán escuchó sin interrumpir, sus dedos tamborileando en el escritorio. Cuando Rodrigo terminó, el capitán se recargó en su silla. ¿Cuánto dinero tienes? $340. La verdad sonó peor dicha en voz alta. El capitán soltó un silbido bajo. Y los abogados cobran 300 por hora. Y un caso como este puede tomar meses. Se quitó la gorra y se rascó la cabeza. Mi esposa es abogada. Trabaja para el bufete Morrison. Déjame hablar con ella. Rodrigo sintió un destello de esperanza. ¿Crees que pueda ayudar? El capitán lo miró. Paula odia dos cosas en este mundo: los abusadores de animales y los cobardes. Si ese tipo es ambas cosas, va a querer este caso. 2 días después, Rodrigo recibió una llamada. Era de un número desconocido. Contestó esperando que fuera el veterinario con malas noticias. En lugar de eso, escuchó una voz femenina y profesional. «Señor Méndez, soy Paula Herrera, esposa del capitán. Mi esposo me contó sobre su situación. ¿Puede venir a mi oficina mañana a las 3? Rodrigo sintió el nudo en su estómago. «Señora, yo no puedo pagar». Ella lo interrumpió. «No vamos a hablar de dinero todavía. Primero vamos a hablar de ganar. Nos vemos mañana». Esa noche, mientras Rodrigo le cambiaba las vendas a Thor en el garaje, su hijo Mateo se sentó a su lado. El niño tenía 8 años, pero a veces parecía entender cosas que los adultos tardaban años en aprender. «¿Van a quitarnos a Thor?», preguntó. Rodrigo no le mintió. «Van a intentarlo». Mateo acarició la cabeza del perro con cuidado. «Pero tú no vas a dejar que se lo lleven, ¿verdad?». Rodrigo miró a su hijo. Miró a Thor. Y pensó en los $340 en su cuenta, en el techo que goteaba, en las facturas acumulándose. «No», dijo, «no voy a dejarlo». La oficina de Paula Herrera estaba en el piso 12 de un edificio de cristal en el centro. Rodrigo se sintió fuera de lugar en su ropa de trabajo, rodeado de gente en trajes caros. Paula era una mujer de unos 50 años, cabello corto, lentes modernos y una forma de hablar que no toleraba tonterías. «Siéntese», le pasó una carpeta. «Investigué al señor Fuentes. Tiene 2 denuncias previas por peleas de perros, ambas desestimadas por falta de evidencia, una orden de restricción de su expareja y 3 deudas pendientes con el municipio». Abrió otra carpeta. «También conseguí una copia del pedigrí de Thor. Fue comprado a un criador en la provincia. $500, hace 2 años. ¿Eso nos ayuda?», preguntó Rodrigo. Paula sonrió y no fue una sonrisa amable. «Eso nos da munición. Porque si podemos probar que Fuentes usó a Thor para peleas, podemos argumentar abandono y maltrato. La ley es clara. Un dueño que abandona a un animal en condiciones que ponen en peligro su vida, renuncia implícitamente a sus derechos de propiedad». Cerró las carpetas. «Pero necesitamos pruebas sólidas. Las cicatrices no son suficientes. Necesitamos testigos. Necesitamos que alguien confirme que Fuentes torturaba a ese perro». «La expareja», dijo Rodrigo. Paula asintió. «Ya intenté contactarla. Está aterrorizada. Dice que si testifica, él va a volver a buscarla». Tamboriló sus dedos en el escritorio. «Tenemos otra opción. Podemos llevar esto a audiencia de custodia animal. Es más rápido que un juicio completo. Pero Fuentes tiene un abogado bueno, Gabriel Rivas. Es un hijo de puta con historial de ganar casos imposibles.
Miró a Rodrigo directo a los ojos. Esto va a ser una guerra, y las guerras son caras. ¿Cuánto? Rodrigo necesitaba saberlo. Paula suspiró. Normalmente les cobraría 5,000 por un caso así, pero hablé con mi esposo, hablé con mis socios, y decidí llevar este caso pro bono. Rodrigo parpadeó. Pro bono. Paula sonrió de verdad esta vez. Gratis. Pero hay una condición. Usted hace exactamente lo que yo le diga. Cuando yo lo diga, sin cuestionar. Trato. Rodrigo extendió su mano. Trato. La audiencia fue programada para dentro de una semana. Paula trabajó rápido. Consiguió las fotos del veterinario, el reporte del investigador de incendios, una declaración escrita de la madre de Sofía, y logró algo que Rodrigo no pensó posible. Convenció a Sofía de testificar. La niña es nuestra arma secreta, le dijo Paula. Los jueces son humanos, y ver a una niña de 4 años defendiendo al perro que la salvó va a pesar más que cualquier pedigrí. Pero 2 días antes de la audiencia, algo pasó. Rodrigo estaba en el garaje con Thor cuando escuchó un ruido afuera. Un motor acelerando, llantas rechinando. Salió a tiempo para ver la camioneta negra de Darío Fuentes alejándose, y en su puerta principal, con spray rojo, había una frase: «Devuélveme lo que es mío o te arrepentirás». Carmen vio la amenaza y su rostro se puso pálido. «Rodrigo, esto se está saliendo de control». Los niños estaban en la escuela. Era mediodía. La calle estaba vacía. Rodrigo sacó su teléfono y le tomó fotos a la amenaza. «Voy a llamar a la policía». Carmen lo agarró del brazo. «¿Y si viene de noche? ¿Y si hace algo peor?» Rodrigo vio el miedo real en sus ojos. No era miedo por Thor, era miedo por sus hijos. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en la sala, con las luces apagadas, vigilando por la ventana. Thor estaba a su lado, también despierto. El perro había notado la tensión. Sus orejas estaban levantadas, alerta. A las 3 de la mañana Rodrigo escuchó pasos afuera. Agarró el bate de béisbol de Mateo y salió sin hacer ruido. No había nadie, solo su imaginación jugándole trucos. Cuando volvió a entrar, Thor lo miraba con esos ojos que parecían decir: «Yo también estoy vigilando». La mañana de la audiencia, Rodrigo se puso su única camisa de vestir. Carmen le planchó los pantalones. Los niños dijeron que Thor se veía guapo con su collar nuevo. Paula llegó a las 8 en punto, maletín en mano, lista para la guerra. ¿Listo?, preguntó. Rodrigo miró a Thor. El perro había sanado mucho en esas semanas. Las quemaduras se estaban convirtiendo en cicatrices. Podía caminar sin dolor. Sus ojos ya no tenían ese velo de trauma. «Listo», dijo Rodrigo. No sabía si era verdad, pero era lo único que podía decir. La sala de audiencias del juzgado municipal era más pequeña de lo que Rodrigo esperaba. Paredes beige, luces fluorescentes zumbando, sillas de plástico que crujían con cada movimiento. Darío Fuentes ya estaba ahí, sentado con su abogado. Gabriel Rivas era un hombre de traje gris perfectamente planchado, cabello engominado hacia atrás, maletín de cuero que probablemente costaba más que el carro de Rodrigo. Cuando vio entrar a Rodrigo con Thor, Darío sonrió. No era una sonrisa nerviosa, era una sonrisa de alguien que ya sabía que había ganado. El juez entró. Era un hombre mayor, probablemente cerca de los 70, con lentes de media luna y una expresión que sugería que había visto todo. Caso número 482, Fuentes versus Méndez. Disputa de custodia animal. Golpeó su mazo una vez. Procederemos con testimonios. Señor Rivas, usted tiene la palabra primero. Gabriel Rivas se puso de pie con movimientos precisos. Su señoría, este caso es simple. Mi cliente, el señor Darío Fuentes, compró legalmente un pitbull de pedigrí hace 2 años. Tenemos documentación completa, certificado de compra, registro de vacunas, pedigree certificado. El perro es propiedad legal del señor Fuentes. Puso los documentos en el escritorio del juez. El señor Méndez no tiene ningún derecho sobre este animal. Lo que hizo, aunque bien intencionado, constituye apropiación de propiedad privada. El juez revisó los documentos sin prisa. Paula Herrera se puso de pie. Su señoría, mi cliente no robó nada.
Rescató a un animal abandonado y torturado. Tenemos evidencia fotográfica de maltrato sistemático. Puso las fotos del veterinario en el escritorio. Quemaduras de cigarro en múltiples etapas de cicatrización. Cicatrices de peleas caninas. El señor Fuentes abandonó a Thor encadenado y herido. Según la ley estatal, un dueño que abandona intencionalmente a un animal en condiciones que amenazan su vida, renuncia implícitamente a sus derechos de propiedad. Gabriel Rivas sonrió. Su señoría, esas cicatrices no prueban nada. El perro pudo haberse lastimado solo. Pudo haber peleado con perros callejeros. No hay testigos que vinculen esas heridas a mi cliente. Miró a Paula. Y sobre el supuesto abandono, mi cliente reportó a Thor como perdido 3 días después del incendio. Hay una denuncia en la comisaría local. El señor Fuentes buscó activamente a su perro. Paula no titubeó. Reportó al perro como perdido, después de que el rescate fue noticia local, después de que varios periódicos mencionaron a un bombero héroe que salvó a un pitbull. Es conveniente. Se volteó hacia Darío. Y tenemos el reporte del investigador de incendios que coloca al señor Fuentes en la escena del incendio con un Rottweiler. Un incendio que él causó, y del cual huyó, dejando a una mujer y una niña adentro. El juez levantó una mano. ¿Hay cargos penales por el incendio? Paula vaciló. Todavía no, su señoría. La investigación está en curso. El juez asintió. Entonces no podemos usar eso aquí. Siguiente. Rodrigo sintió el primer golpe. Paula le había advertido que esto pasaría, que los jueces eran estrictos con lo que permitían como evidencia. Gabriel Rivas aprovechó el momento. Su señoría, mi cliente es un ciudadano con derechos. Ha sido difamado, acusado sin pruebas. El señor Méndez, aunque admirable en su profesión, no tiene base legal para retener la propiedad de mi cliente. Solicitamos que Thor sea devuelto inmediatamente al señor Fuentes. El juez miró a Thor. El perro estaba sentado junto a Rodrigo, tranquilo pero alerta. ¿El perro representa algún peligro?, preguntó. Gabriel Rivas negó con la cabeza. Ninguno, su señoría. Es un animal entrenado y obediente. Paula se puso de pie. Su señoría, tenemos una testigo. La niña que Thor salvó del incendio. Está aquí y lista para declarar. El juez arqueó las cejas. ¿Qué edad tiene la testigo? Paula respiró profundo. 4 años. Hubo un murmullo en la sala. Gabriel Rivas se puso de pie rápido. Su señoría, esto es manipulación emocional. Una niña de 4 años no puede dar testimonio confiable. Su presencia aquí es un intento de influenciar la decisión basándose en sentimentalismo y no en hechos legales. El juez pensó por un momento que se sintió eterno. Voy a permitir el testimonio, pero será breve y me reservo el derecho de detenerlo si considero que no aporta información relevante. Paula asintió. Gracias, su señoría. Salió de la sala y volvió con Sofía y su madre. La niña llevaba un vestido azul y zapatos brillantes. Sus brazos todavía tenían vendas delgadas. Cuando vio a Thor, sus ojos se iluminaron. El juez le habló con voz suave. Hola, Sofía. ¿Sabes dónde estás? La niña asintió tímida. En la corte. Su voz era pequeña pero clara. ¿Sabes qué es la corte?, preguntó el juez. Sofía pensó. Es donde dicen la verdad. El juez sonrió por primera vez. Exacto. ¿Puedes contarme qué pasó el día del incendio? Sofía miró a su mamá, quien la animó con la cabeza. Había un perro malo en mi casa. Era muy grande y negro y gruñía. Su voz temblaba un poco. Mi mamá gritó. Había fuego. Yo me escondí debajo de mi cama porque tenía miedo. El juez escuchaba con atención total. ¿Y entonces? Sofía miró a Thor. Thor entró. Peleó con el perro malo. Y cuando el fuego estaba muy cerca, se le quebró la voz. Me cubrió con su cuerpo. No se movió. Se quedó conmigo hasta que llegó el señor bombero. El silencio en la sala era absoluto. Gabriel Rivas intentó objetar, pero el juez lo calló con una mirada. Se dirigió a Sofía nuevamente. ¿Thor te lastimó? La niña negó con la cabeza rápido. No, me salvó. Luego hizo algo que nadie esperaba. Bajó de la silla especial para niños, caminó directamente hacia Thor y lo abrazó.
El perro, que había estado quieto todo el tiempo, movió la cola y lamió su mejilla con cuidado. La madre de Sofía se cubrió la boca con las manos. Paula miraba al juez. Rodrigo sintió que algo dentro de él se quebraba y se reparaba al mismo tiempo. Darío Fuentes se puso de pie furioso. «Esto es un circo. Ese perro es mío. Pagué por él». Su voz resonó en la sala pequeña. El juez golpeó con su mazo. «Señor Fuentes, siéntese o lo retiro de esta sala». Darío se sentó, pero su cara estaba roja. El juez revisó todos los documentos una vez más. Las fotos, los reportes, los pedigrís. Se tomó su tiempo. Nadie en la sala se movía. Hasta el zumbido de las luces fluorescentes parecía haberse detenido. «He revisado toda la evidencia», dijo el juez finalmente. Su voz era calmada, pero tenía peso. «Los papeles del señor Fuentes son legales. El pedigré es auténtico. Según la letra de la ley, Thor es su propiedad». Rodrigo sintió que el piso se abría debajo de él, pero el juez continuó. «Sin embargo, también he visto evidencia fotográfica de maltrato sistemático, quemaduras intencionales, cicatrices de peleas. Y aunque el señor Rivas tiene razón en que no hay testigos directos, hay un precedente legal importante aquí». El juez se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo del bolsillo. Cuando un dueño abandona intencionalmente a un animal en condiciones que amenazan su vida, la ley considera que ha renunciado implícitamente a sus derechos de propiedad. El señor Fuentes dejó a Thor encadenado, herido, en una zona rural donde casi muere. Eso no es perder un perro, eso es abandono. Puso sus lentes de vuelta. Además, el señor Fuentes no puede probar que esas cicatrices no ocurrieron bajo su custodia, y su propia expareja tiene una orden de restricción contra él por violencia doméstica. El historial del señor Fuentes sugiere un patrón de comportamiento abusivo. Golpeó con el mazo. La custodia de Thor queda permanentemente otorgada a Rodrigo Méndez. Además, el señor Fuentes tiene prohibido poseer o tener contacto con animales durante los próximos 5 años. Si viola esta orden, enfrentará cargos criminales. Caso cerrado. Rodrigo no pudo moverse. Sus compañeros bomberos que habían venido a apoyarlo gritaron de alegría. Carmen lloró abrazándolo. Los niños corrieron hacia Thor. Paula Herrera cerró su maletín con una sonrisa de satisfacción. Y Darío Fuentes salió de la sala seguido de su abogado, sin mirar atrás. Afuera del juzgado, bajo un cielo que amenazaba lluvia, Rodrigo se arrodilló junto a Thor. Le puso las manos en ambos lados de la cara del perro, tocando las cicatrices que se estaban convirtiendo en parte de su historia. «Ya terminó, amigo. Nadie va a lastimarte nunca más». Thor movió la cola, y Rodrigo supo que acababa de ganar algo más valioso que cualquier caso legal. Había ganado la confianza de un ser que había olvidado cómo confiar. 6 meses después del juicio, Thor tenía un trabajo. No oficial, no pagado, pero real. Cada martes y jueves acompañaba a Rodrigo al Hospital San Rafael. Visitaban el piso de pediatría. Los niños en las camas, conectados a máquinas, pálidos y asustados, se iluminaban cuando Thor entraba. El perro caminaba entre las camas con pasos cuidadosos, dejándose acariciar, lamiendo manos pequeñas. Una enfermera le había dicho a Rodrigo que los niveles de estrés de los niños bajaban visiblemente cuando Thor estaba presente, que lloraban menos, que sanaban más rápido. Sofía ya no estaba internada. Vivía en un apartamento nuevo con su madre, lejos del barrio donde había vivido con Darío, pero cada martes en la tarde llegaba al hospital solo para ver a Thor. Se sentaba en el piso junto a él y le leía libros de cuentos. Thor apoyaba su cabeza en su regazo y cerraba los ojos. A veces Sofía le contaba sobre la escuela, sobre sus nuevos amigos, sobre las pesadillas que cada vez eran menos frecuentes. Y Thor escuchaba con esa paciencia infinita que solo los perros tienen. En la estación de bomberos, Thor se había convertido en mascota no oficial. Cuando Rodrigo estaba de turno, Thor dormía en el cuartel. Los otros bomberos le habían hecho una cama junto a los casilleros. Le daban sobras de sus almuerzos, aunque Rodrigo les había dicho 1000 veces que no. Thor patrullaba el estacionamiento por las noches. Ladraba cuando había extraños cerca. Y cada vez que sonaba la alarma y los bomberos corrían hacia sus camiones,
Thor se paraba en la entrada y los veía irse, esperando, siempre esperando hasta que todos volvían. El capitán Herrera había intentado hacer oficial la posición de Thor como perro de terapia. Había hablado con el departamento de bomberos, con recursos humanos, con la oficina del alcalde, pero la burocracia era lenta y complicada. Por ahora Thor era solo un visitante frecuente. No tenía placa, no tenía uniforme, pero todos en la estación sabían que era parte del equipo. Carmen se había adaptado a tener un pitbull en casa más rápido de lo que Rodrigo esperaba. Thor dormía en el garaje todavía, pero Carmen le había puesto un calentador para el invierno. Le cocinaba arroz con pollo cuando creía que nadie la veía. Y una vez, Rodrigo la había encontrado sentada en el piso del garaje, con su espalda contra la pared, acariciando a Thor mientras lloraba. «¿Qué pasa?», le había preguntado Rodrigo. Carmen se había limpiado las lágrimas. Nada. Solo pensaba en todo lo que pasó este perro, y en que todavía puede confiar, todavía puede amar. Rodrigo se había sentado junto a ella, y ambos se habían quedado ahí, en silencio, con Thor dormido entre los dos. Mateo y Laura habían hecho de Thor su proyecto de ciencias para la escuela. El perro héroe se llamaba su presentación. Habían incluido fotos del antes y después. Habían entrevistado a Rodrigo. Habían conseguido una carta del doctor Salas explicando las heridas y el tratamiento. Y habían ganado primer lugar en la feria de ciencias. El premio era un certificado y $50. Los niños habían usado el dinero para comprarle a Thor un collar nuevo con luces LED para que fuera visible de noche. Pero no todo había sido fácil. Una noche, 3 meses después del juicio, Rodrigo había llegado a casa y había encontrado la reja de entrada forzada. Thor estaba en el garaje, ladrando furioso. Alguien había intentado entrar. Había marcas de ganzúa en la cerradura, huellas de botas en el jardín, y en el poste de luz frente a la casa, escrito con marcador negro, un mensaje simple: «Esto no ha terminado». Rodrigo había llamado a la policía. Habían tomado fotos. Habían dicho que aumentarían las patrullas en la zona, pero ambos sabían quién había sido: Darío Fuentes. Rodrigo había instalado cámaras de seguridad al día siguiente. 2 en la entrada, una en el garaje, otra en el patio trasero, y había empezado a llevar a Thor con él a todas partes. Ya no lo dejaba solo en casa. Paula Herrera había presentado una denuncia por acoso, pero sin pruebas directas de que Fuentes había estado en la casa, no podían hacer mucho. «Estos tipos son cobardes», le había dicho Paula. «Hacen amenazas pero rara vez las cumplen. Pero manténgase alerta». Rodrigo había agradecido su consejo y había comprado un bate de béisbol nuevo que mantenía junto a su cama. Una tarde de sábado, mientras Rodrigo lavaba su camioneta con los niños, un carro se detuvo frente a su casa. Era un Honda viejo, con el parachoques reparado con cinta. Una mujer bajó. Era joven, no más de 25, con el cabello recogido en una cola y ojos nerviosos. «Señor Méndez». Rodrigo dejó la manguera. «¿Sí?». La mujer se acercó despacio. «Yo soy Valeria. Era novia de Darío, antes que la mamá de Sofía». Rodrigo se puso tenso inmediatamente. «¿Qué quiere?». Valeria bajó la mirada. «Quiero ayudar. Sé que él está acosándolo. Sé que amenazó a su familia. Y quiero que pare». Sacó una memoria USB de su bolsillo. «Tengo videos de las peleas, de Darío quemando a Thor con cigarros, de él riéndose mientras lo hacía». Su voz se quebró. «Lo grabé porque pensé que algún día lo necesitaría para protegerme. Pero después de lo que le hizo a esa niña, después de todo», se limpió los ojos. «Ya no puedo seguir callada». Rodrigo tomó la memoria USB. «¿Por qué ahora?». Valeria lo miró directo a los ojos. «Porque vi la noticia, sobre el juicio, sobre cómo usted peleó por ese perro, y me di cuenta que yo nunca tuve el valor de hacer lo mismo. Pero puedo ayudarlo ahora». Respiró profundo. «Y porque Darío me llamó la semana pasada, borracho, diciéndome que iba a recuperar a su perro aunque tuviera que quemar su casa para hacerlo». Rodrigo llamó a Paula inmediatamente. Ella vino esa misma tarde. Revisó los videos en la laptop de Rodrigo. Su expresión se endureció con cada segundo. Había 5 videos, todos de mala calidad, grabados con un celular viejo, pero inconfundibles.
Thor encadenado en un sótano oscuro. Darío y otros 2 hombres viéndolo pelear contra otro perro. Darío apagando un cigarro en la pata de Thor mientras se reía. Thor intentando escapar, jalando la cadena hasta que sus patas sangraban. Paula cerró la laptop. Esto es evidencia de múltiples delitos. Peleas de perros, tortura animal. Y con el testimonio de Valeria, tenemos un caso criminal sólido. Miró a Valeria. ¿Está dispuesta a testificar? La mujer asintió. Sí, ya no tengo miedo. Paula sonrió. No era su sonrisa de abogada. Era algo más humano. Vamos a enterrarlo legalmente. No va a volver a molestarlos nunca más. La denuncia criminal fue presentada el lunes. Darío Fuentes fue arrestado el martes. La fianza fue puesta en $50,000. No pudo pagarla. Pasó 3 semanas en prisión preventiva, esperando su juicio. Cuando finalmente fue a corte, el juez vio los videos, escuchó el testimonio de Valeria, revisó el historial de violencia de Fuentes y le dio 5 años de prisión por crueldad animal agravada, prohibición permanente de poseer animales y una orden de restricción de por vida contra Rodrigo y su familia. Rodrigo estuvo presente en la sentencia. Vio a Darío esposado, con el uniforme naranja de la prisión, siendo llevado de vuelta a su celda. Sus ojos se encontraron por un segundo. Fuentes no dijo nada. Solo miró con ese odio frío que algunas personas cargan, y luego desapareció por una puerta de metal. Esa noche Rodrigo llegó a casa y encontró a Thor durmiendo en el garaje como siempre. Se sentó junto a él, le acarició la cabeza. Ya terminó de verdad esta vez, le dijo. Thor abrió un ojo, movió la cola 2 veces y volvió a dormirse. Y Rodrigo entendió algo importante. Thor no necesitaba saber sobre juicios o arrestos o sentencias. Solo necesitaba saber que estaba a salvo, que tenía comida, que tenía calor, que tenía familia. El resto era problema de los humanos. 1 año después del incendio, la estación de bomberos organizó una ceremonia. Invitaron a medios locales, a otras estaciones, a oficiales del departamento. Thor recibió una medalla honorífica por valentía civil. No era oficial, solo algo que el capitán Herrera había mandado hacer con su propio dinero, pero era real. Metal pesado con una cinta roja. Cuando se la pusieron alrededor del cuello, Thor se quedó quieto, sin entender pero tolerando el proceso. Sofía estuvo presente. Ya tenía 5 años. Su cabello había crecido. Las cicatrices en sus brazos se habían desvanecido hasta ser apenas visibles. Cuando le preguntaron si quería decir algo, se acercó al micrófono improvisado con timidez. «Thor es mi mejor amigo», dijo con su voz de niña que apenas alcanzaba el micrófono. «Me salvó cuando tuve miedo, y ahora yo ya no tengo miedo porque sé que hay perros buenos en el mundo». Se bajó del pequeño escenario y abrazó a Thor. El perro le lamió la cara. Las cámaras tomaron fotos, y Rodrigo supo que esa imagen iba a estar en los periódicos locales al día siguiente. El capitán Herrera se acercó a Rodrigo después de la ceremonia. «Tengo noticias». Rodrigo lo miró. La oficina del alcalde aprobó el programa de perros de terapia. Thor va a ser el primero. Oficial. Con salario, beneficios, todo. Rodrigo parpadeó. ¿Salario? El capitán se rió. Bueno, técnicamente el salario es tuyo, como su manejador. $300 extra al mes. No es mucho, pero... Rodrigo no lo dejó terminar. Lo abrazó. Un abrazo rápido y torpe de hombres que no están acostumbrados a abrazar. Gracias, capitán. Esa noche Rodrigo llegó a casa y les contó las noticias a Carmen y los niños. Laura gritó de emoción. Mateo hizo cálculos rápidos en su cabeza. Esos son 3,600 al año. Podemos arreglar el techo. Carmen miró a Rodrigo con lágrimas en los ojos. Finalmente, dijo. Solo eso. Finalmente. 2 años después del rescate, Rodrigo estaba sentado en el porche de su casa en una tarde de domingo. El techo ya no goteaba. Laura tenía sus brackets. Mateo tenía uniformes nuevos. Thor estaba tendido a sus pies, viejo para su edad pero saludable. Las cicatrices en su lomo se habían convertido en parte de él, como tatuajes que contaban una historia que ya no dolía. Carmen salió con 2 tazas de café. Le dio una a Rodrigo y se sentó en la silla junto a él. ¿En qué piensas?
preguntó. Rodrigo vio a Thor. Pienso en cómo casi no me detengo esa noche. Casi dejo que otro turno respondiera esa llamada. Carmen asintió. Pero te detuviste. Rodrigo sonrió. Me detuve. Thor levantó la cabeza. Sus orejas se movieron. Un segundo después, Rodrigo escuchó lo que Thor ya había detectado. Una sirena a lo lejos. Una ambulancia o tal vez un camión de bomberos. Thor se puso de pie, caminó hasta la reja y miró hacia la calle, esperando, verificando que todo estaba bien, y cuando la sirena se alejó, volvió y se echó de nuevo a los pies de Rodrigo. Nunca va a olvidar, dijo Carmen en voz baja. Rodrigo acarició la cabeza de Thor. No, pero aprendió a vivir con ello. Carmen tomó su café. Como todos. Hoy Thor sigue visitando el Hospital San Rafael cada semana. Sofía ya tiene 7 años y quiere ser veterinaria. Le dice a todo el mundo que va a ayudar a perros como Thor. Su madre se volvió a casar con un hombre bueno que trabaja en construcción. Viven en una casa con jardín donde Sofía tiene 2 perros propios. Pero Thor sigue siendo especial. Sigue siendo el que la salvó. Darío Fuentes cumplió 3 años de su sentencia y fue liberado por buena conducta. Se mudó a otro estado. Rodrigo recibe notificaciones automáticas sobre su paradero gracias a la orden de restricción. Por ahora está lejos. Por ahora no es una amenaza, pero Rodrigo sigue teniendo las cámaras de seguridad. Sigue teniendo el número de Paula Herrera en marcación rápida. Algunas precauciones no son paranoia, son sabiduría. Valeria, la exnovia que testificó, se mudó también. Comenzó una nueva vida en otra ciudad. Le mandó una carta a Rodrigo el año pasado. Decía que había adoptado un perro de un refugio, un pitbull viejo que nadie más quería. Lo llamó Thor 2, y Rodrigo pensó que tal vez así es como cambia el mundo. No en grandes gestos épicos, sino en pequeñas decisiones de gente común, eligiendo hacer lo correcto incluso cuando es difícil. La estación de bomberos ahora tiene 3 perros de terapia. Thor fue el primero, pero no el último. Los otros 2 son rescates también. Todos con historias difíciles. Todos con cicatrices. Y todos con una segunda oportunidad. El capitán Herrera dice que el programa ha reducido el estrés postraumático entre los bomberos en 40%. Que los hombres hablan más. Que lloran cuando lo necesitan. Que los perros les enseñan algo que los humanos olvidan. Que está bien ser vulnerable. Que pedir ayuda no es debilidad. Rodrigo aprendió algo en todo esto. Aprendió que el heroísmo no está solo en entrar a un edificio en llamas. Está en gastar tu último peso en salvar una vida que no es tuya. Está en pelear contra un sistema que dice que un perro es solo propiedad. Está en levantarte cada día y elegir ser amable en un mundo que te da 1000 razones para no serlo. Thor aprendió algo también. Aprendió que no todos los humanos son crueles. Que no todas las manos traen dolor. Que existe un lugar donde un perro marcado por la violencia puede encontrar paz, y que la familia no es quien te compra, o quien te entrena, o quien tiene papeles que dicen que eres suyo. La familia es quien te salva cuando estás muriendo, quien pelea por ti cuando no puedes pelear, quien te da un lugar donde finalmente puedes cerrar los ojos y dormir sin pesadillas. Cada noche, Thor duerme en el garaje de la casa de Rodrigo, pero ahora el garaje tiene calefacción, y mantas suaves, y juguetes que los niños le compraron. Y cada mañana Thor hace su patrulla por el jardín, verifica que todos estén bien, y se acuesta bajo el sol a esperar que Rodrigo salga a tomar su café. Y cuando Rodrigo sale, Thor mueve la cola, cada día, como si fuera un milagro nuevo que Rodrigo siga ahí, como si nunca diera por sentado que esta vida, esta familia, este hogar, es permanente. Porque Thor entiende algo que muchos humanos olvidan, que nada es permanente, excepto las elecciones que hacemos. Y él eligió, esa noche en el incendio, cubrir a una niña con su cuerpo, y Rodrigo eligió, en ese garaje de una clínica veterinaria, salvar a un perro que ni siquiera conocía, y ambas elecciones los cambiaron para siempre. Entonces, si te gustó esta historia, si te tocó el corazón, si te hizo ver a los pitbulls diferentes, si te recordó que todos merecemos una segunda oportunidad, déjame un like. Suscríbete para más historias que te recuerden lo mejor de la humanidad.
Y cuéntame en los comentarios si alguna vez has rescatado a un animal o si un animal te ha rescatado a ti, porque a veces no sabemos quién salvó a quién hasta que miramos atrás. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, un héroe no es quien nunca cae. Un héroe es quien se levanta cada vez que cae, como Thor, como Rodrigo, como todos nosotros cuando elegimos ser mejores de lo que el mundo espera.